Good evening, dear students. How are you? Today we have our online class week 7 where we are going to understand and also learn the tag questions, their structures and their functions, and also the verbs that are followed by infinitive or gerunds. Those are our goals. So, did you understand, people? Thanks a lot. Let's continue. Our first activity is matching activity. So do you remember phrasal verbs? That topic was explained in the last class, the class about week 7, and we are going to review today. So the idea of this activity is to match these phrasal verbs to some phrases. So you have to look for the correct phrase for each phrasal verb, okay? So let's start with look for. What do you think is the correct phrase for look for, people? For a word in the dictionary. Could be, but there is another option that is better. Another one. Look for children. Could be Alexander, but it is another one that is better. Which one? ¿Cuál piensan que es mejor? Look for? Look for what? Look for something you lost. Perfect, Luis. Muy bien. The next one. Put on. Put on what? Put on clothes. Put on clothes. Perfect. Turn down. Turn down. Turn down the music. That's right. Go down. Go down the stairs. Look up. Look up what? Look up a word in the dictionary. Look up a word in the dictionary. And the last one, look after. Look after children. That's right. So people, thanks a lot for your participation. Muchas gracias por su participación y activa. Con esto estamos entendiendo algunos phrasal verbs. Recordemos que los phrasal verbs lo vimos en la clase de la semana número 6 y la idea es que ustedes lo estén trabajando porque estos phrasal verbs son frases idiomáticas que son muy pero muy utilizadas en inglés. Entonces la idea es que ustedes vayan aprendiéndose por lo menos uno o dos phrasal verbs por día, ¿sí? Vamos a continuar con nuestro tema de hoy que son las tag questions. Para este tema, por favor, le voy a pedir a Andrea Pérez que nos lea esta diapositiva. So please read aloud this slide about what are they used for. What are question tags used for? Andrea, please read. They are mainly used in speech when we want to A. Confirm that something is true or not. B. To encourage directly from the person we are speaking to. C. We use that question to ask for confirmation. Thanks a lot, Andrea. Alexander, please tell me, Alexander Rojas, tell me, what did you understand about tag questions? What are they used for?
Alexander. Bueno, cualquiera de ustedes. ¿Qué podemos concluir de lo que Andrea nos acabó de leer y podemos ver en pantalla? ¿Para qué sirven Para las confirmar si algo es verdad o no. Para confirmar si algo es verdad o Perfecto. no. Muy bien, Alexander. ¿Para qué más, chicos? Cuando nosotros hablamos. Entonces, para dar respuestas cortas, para motivar a alguien que empiece a hablar en una conversación. Bueno, ya tenemos claro para qué se utilizan las tag questions. Las tag questions son otro tipo, otra manera de preguntar. ¿Qué otras estructuras nosotros utilizamos para preguntar? Nosotros también utilizamos las WH, ¿cierto? Las preguntas WH o las preguntas yes/no questions. Estos son los dos tipos de preguntas que nosotros sabemos y ahora estamos aprendiendo las tag questions y ya sabemos para qué se utilizan. Ahora vamos con la estructura. Por favor, Fabián Ortiz, read aloud this slide. Excuse me, does it Leo? Sí, ya. Please, go ahead. How are they formed? The tag question are formed with the auxiliary or modal verb for the statement and the appropriate subject. The basic structure of the tag question is example. Original statement, he is a clever student. The question, he is a clever student, isn't he? Isn't he? Muy bien. Geraldine Cáceres, cuéntame, ¿qué entiendes tú de las tag questions? ¿Cómo se forman? ¿Qué debemos tener en cuenta? Las tag questions están formadas primero pues, para una pregunta. Pues se utiliza el sujeto, pues el auxiliar. No, mentira, no es el auxiliar. Bueno, en este caso no es auxiliar, Geraldine, pero porque el verbo to be es un verbo to be, es la excepción de todos los verbos. Recordemos que el verbo to be tiene unas estructuras diferentes a todos los demás, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, chicos, ¿qué compone un phrasal una tag question? Una tag question está compuesta por una oración, mírenla acá, y esa oración puede estar en afirmación o en negación, y la separamos como con una coma, y después de eso va la tag question, que está compuesta por el verbo, en este caso el verbo to be, y por el pronombre. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando nosotros vamos a realizar una tag question, una pregunta de tag question? Tenemos que decir, bueno, esta oración que tengo acá, ¿en qué tiempo está? ¿Sí? Si la oración tiene el verbo to be, es con el verbo to be que voy a realizar la tag question como vemos en el ejemplo. Pero ¿qué sucede si no tiene el verbo to be? ¿Qué sucede si tiene un auxiliar? ¿O qué sucede si tiene un verbo modal? Es el auxiliar o es el verbo modal que voy a utilizar para realizar las tag questions. ¿Listo? Entonces tenemos dos características. Tenemos que identificar en qué tiempo está la oración. Después de identificar el tiempo de la oración, utilizo el auxiliar o el modal verb que esté en la oración. Si no tengo modal, si no tengo auxiliar, es porque debe estar el verbo to be, ¿cierto? Y si está el verbo to be, es el verbo to be que utilizo para realizar la tag question. Pero ¿qué sucede que si no está el verbo to be? Tengo que identificar en qué tiempo está el verbo que tengo en la oración. Si está en tiempo pasado simple, si está en presente simple, si está en presente perfecto, pasado perfecto, de acuerdo al tiempo
cada uno de ustedes ya debe saber cuál es el auxiliar para cada tiempo y va a utilizar el auxiliar en la tag question. Juan dice, si la pregunta está negada, el tag question no, ¿cierto? Al revés, question. Bueno, muy bien, Juan, acabas de hablar de la tercera característica de las tag questions y nos las explican acá. A positive statement is followed by a negative tag question, es decir, que si la oración está en afirmación, la tag question iría en negación. Aquí tenemos dos ejemplos. ¿Y qué sucede si la oración va en negación? La tag question va en afirmación, como lo ven acá. Ustedes pueden ver acá que tenemos el verbo modal can, por lo tanto aquí está en afirmación, en la tag question iría en negación can't. Aquí lo tengo en negación shouldn't, en la tag question iría en afirmación should. ¿Sí? Recordemos que en la tag question que va el auxiliar del tiempo correspondiente. Lo que tenemos que hacer es identificar esta oración en qué tiempo está. Y de acuerdo al tiempo utilizo el auxiliar del tiempo correspondiente. Y la única excepción es el verbo to be. Si encuentro el verbo to be en cualquiera de sus conjugaciones, ya sea presente o pasado, voy a utilizar el verbo to be en la tag question. ¿Listo? Si es presente o pasado, voy a utilizar el verbo to be en la tag question solo si aparece el verbo to be. Si no aparece el verbo to be, pues no lo utilizo. Utilizo el auxiliar del tiempo correspondiente. ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? Ok, entonces aquí tenemos el ejemplo. ¿Qué sucede? Como aquí, you play the guitar. Aquí tenemos el verbo to be, no. Tenemos un auxiliar, no. Tenemos un verbo modal, no. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es mirar la oración y cuando miro la oración digo, ay, está en un tiempo presente. Y ahí es cuando tienen que ustedes estar muy pilos. Si están presentes, ¿qué sucede? Sucede que tenemos como auxiliares el do y el das. Por lo tanto, el auxiliar do y das, cualquiera de los dos es el que vamos a utilizar para la tag question. Y vuelve y se aplica la característica. Si la oración está en afirmación, la tag question iría en negación. Por eso decimos, you play the guitar, don't you? Alison likes to play tennis, doesn't she? Aquí tenemos una tercera persona. Recordemos que does lo utilizo con terceras personas. La oración está en afirmación, la tag question en negación. ¿Y qué sucede en presente simple? Si tuviéramos la oración they went to the cinema, no tenemos verbo to be, no tenemos auxiliares, no tenemos verbos modales, entonces lo que debemos hacer es identificar en qué tiempo está la oración y utilizar el auxiliar de ese tiempo. ¿Cuál es el auxiliar del pasado simple? Es el did, entonces por eso aparece la question tag. They went to the cinema, didn't they? Ahora bien, ¿a qué traduce? Yo me imagino que algunos de ustedes estarían preguntando, bueno, ya sabemos realizar las question tags, ya sabemos para qué se utilizan, pero ustedes se preguntarán, ¿y esto cómo lo traduzco? ¿A qué traduce? Tú tocas la guitarra, y ese don't you, ¿cómo lo traduzco? No tiene una traducción exacta, la podemos traducir a varias cosas. Yo puedo decir, tú tocas la guitarra, ¿cierto? Y ese cierto es este don't you. O puedo decir, you play the guitar, ¿verdad? Tú tocas la guitarra, ¿verdad? Y ese verdad es el question tag, es a lo que traducimos el don't you. Pero también puedo decir, tú tocas la guitarra, ¿no? Y ese no también es el question tag, es esto que estamos estructurando acá. Si ustedes se dan cuenta, esta partecita del question tag lo puedo traducir a varias cosas. Y ese es cierto, verdad, no, sí, son palabras, palabras que nosotros utilizamos precisamente para lo que con esa función de confirmar. Si yo estuviera hablando con Luis y le digo, Luis, tú tocas la guitarra, ¿cierto? Ahí, ¿a qué le estoy invitando a él? A que hable, a que me diga si es verdad, para confirmar la información que yo estoy dando. Jason dice, profe, para este ejemplo, ¿cuándo se pondría afirmación do or did? Muy bien. Si la oración estuviera en negación, como you don't play the guitar, tú no tocas la guitarra,
entonces el do tendría que ir en afirmación. Do you, ¿sí? Recuerda, Jason, que si la oración está en negación, la tag question iría en afirmación. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro, chicos? Did you understand everything? Okay, so let's practice. Vamos a ver si sí aprendimos. Todos me van a contestar. ¿Listo? Al mismo tiempo. Complete the sentences with a word from the box. Okay? Pay attention to the instruction. Complete the sentences with a word from the box. So here, the first one. If the main part of the sentence is positive, we add a... What is the right word? Positive, negative, B, do, auxiliary. Negative, perfect, Jessica, that's right. For a negative question tag. Okay? The next one. If the main part of the sentence is negative, we add a positive, that's right, Rogers, a positive question tag. The next one. Positive. Uy, Sergio, eso te quedó súper mal escrito. Recordemos que es muy importante escribir de la manera correcta para que nos podamos entender. Positive. Ojo, Wilmer, ¿cómo escribes positive? The next one. If the sentence contains an auxiliary, that's right, Jessica, you're so clever today. Perfect. If the sentence contains an auxiliary verb or modal verb, we use that for the question tag. The next one, the other exception is the verb. To be, Andrea, that's right. We use that for the question tag if it appears in the main part of the sentence. And the last one, if the main part of the sentence contains a different verb, we make the question tag using do. Perfect, in the correct form. So you are so clever. You are clever. All of you are clever. And we are going to practice now with some examples, okay? Now I'm going to ask you to participate individually. So please look at this instruction, complete the statements with the right tag question. That's our instruction. So please, Jason Andres Casas, complete this statement. Read aloud and complete, okay? Jason Andres. Those shows are nice, aren't shows? Shoes, ¿cuál es el pronombre para shoes? No es shows, sino shoes. ¿Cuál es el pronombre para shoes? They, muy bien, Luis. Entonces la tag question nos quedaría aren't they. Bueno, Jason, para que lo tengas en cuenta. The other one. Jessica Paola. Please read aloud and complete. She mustn't be hurt. Disculpa, she must be hot. Mustn't she? Pretty good, Jessica. John, continue, please. Ups. Yo no sé. Tranquilo, no te preocupes porque está sonando bastante raro. Entonces, aquí ya tus compañeros nos están ayudando a contestar. He isn't going to fall. Is he? Es la respuesta correcta. Is he? Yo sé que estamos... A partir de ahora vas a contestar siempre por chat. ¿Listo? Vamos con Juan Venegas. Juan.
Juan Venegas, are you there? ¿Estás en clase, Juan? Juan. No tengo micrófono. Ah, ok, listo. Shouldn't she? Muy bien. The next one, Lisette. 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 Do I? Don't I? Muy bien, don't porque está en afirmación acá. Don't I. Muy bien. Don't. Muy bien, Lisette. The next one, Lucy. Can she walk street? Can she? Can she? That's right. Luis, the next one. Didn't pick up the phone. Did he? Did he? That's right. María Camila, please go on. María Camila. María Camila, no tengo micrófono. Ah, okay. Isn't it? That is a lovely dress, isn't it? Pretty good. Rogers. She's put up too much lipstick, isn't she? No, Rogers. Mira muy bien. Si esto fuera un is, el verbo tendría que ir con ing. Muy bien, Wilmer. Muy bien, Wilmer. La oración, la question tag correcta es hasn't she y tiene que ir con question mark, ¿ok? Con el signo de pregunta. Entonces ahí es cuando ustedes se dan cuenta que hay que mirar muy bien la oración y saber en qué tiempo y cuál es el auxiliar para realizar la question tag. Muy bien, chicos. Vamos a ir con Romero Camilo, tranquilo, porque vamos a seguir con más ejercicios, no te preocupes, ¿listo? Igual para Sergio, William y Wilmer. Entonces, ya con eso cerramos el tema de Tag Questions. Quienes quieran más información, profundizar en el tema, me pueden escribir un correo. Yo les compartiré más ejercicios para que ustedes puedan perfeccionar su aprendizaje. Ahora vamos con este tema que se llama Verbs plus Infinitive or ING. Y aquí me gustaría que ustedes me dijeran, ¿ustedes sabían que en inglés cuando hay dos verbos seguidos, como cuando yo digo, a mí me gusta cantar, ¿cuáles son los dos verbos seguidos? Gustar y cantar. ¿Qué sucede? ¿Qué debo hacer cuando hay dos verbos seguidos? ¿Qué nos dice la regla? ¿Qué saben, chicos? ¿O no saben? Si no saben, digan con sinceridad, no, profe, no sé qué sucede cuando hay dos verbos seguidos. Muy bien, Alexander dice que se debe colocar un ing al último verbo, es decir, al segundo. Otros dicen no sabían sobre esta regla. ¿No saben? Bueno, perfecto. Entonces resulta que cuando ustedes tienen dos verbos seguidos, o se debe poner un to para separar esos dos verbos, es decir, que el primer verbo va a ir conjugado como se deba conjugar en el tiempo que yo quiera, y el segundo verbo va a ir en infinitivo, es decir, un to y el verbo sin ninguna modificación, ¿sí?
Karen Daniela, lamento decirte que estás entrando ya prácticamente finalizando la clase. No puedes estar en clase, pero lamentablemente no te puedo calificar, pues debido a que no entraste puntual y ya por lo menos el primer tema de la clase, el primer objetivo ya se logró, ya lo explicamos, entonces para que lo tengas en cuenta. Estás bienvenida, pero pues la calificación no se va a registrar en esta clase, ¿listo? Entonces, chicos, como les decía, hay dos verbos, entonces una manera, el primero siempre termina en el no, Jason. El primero, mira, aquí tú ves otro ejemplo donde es una oración en presente simple. El primer verbo va a estar conjugado en el tiempo que tú quieras, presente, pasado, presente perfecto, presente continuo, como tú quieras. ¿Sí? El primer verbo va a estar conjugado como tú quieras y el segundo verbo va a ir en infinitivo. El infinitivo se caracteriza por el to. ¿Listo? Entonces va el to y después va un verbo en infinitivo. Como ustedes pueden ver acá estos tres ejemplos, I pretended to be ill, I wanted to go, she seems to be worried. Entonces, el segundo verbo está en infinitivo, que se caracteriza por el to y el verbo sin ninguna modificación. También es igual, sí, Geraldine, también es igual. Tú puedes tener el primer verbo en futuro, digamos, yo... tú puedes decir como yo yo estudiaré, no sé, es que ahorita no tengo un ejemplo, pero en realidad en cualquier tiempo, Geraldine, como yo estudiaré, o cuál sería como, ¿cómo le puedo decir? Digamos, yo veré caminar a mis hijos, digamos que yo tuviera ese deseo, yo veré caminar a mis hijos. ¿Cuáles son los dos verbos que van seguidos? Los dos verbos que van seguidos son ver, ¿cierto? Y caminar. Entonces, como la oración en qué tiempo está en futuro. Yo veré caminar a mis hijos. Yo veré caminar a mis hijos. Entonces, ¿cómo hago la oración? Digo, I will see, y ahí es donde yo tengo que entender. Si pongo un to, entonces I will see to walk my children or my kids, ¿cierto? O también puedo decir, I will see walking my kids. Y entonces ustedes dirán, bueno, es muy fácil, porque entonces cuando hayan dos verbos seguidos, o les pongo el to, o el segundo verbo le pongo ing, ¿cierto? Pero resulta que hay ciertos verbos que son obligatorios, que debemos poner, que van seguidos de un infinitivo, y hay otros verbos que obligatorio van seguidos de un gerundio, ¿sí? Como lo vemos en el ejemplo, I don't mind helping you, he admitted stealing the food. Y eso es lo que nos vamos a aprender. ¿Cuáles de esos verbos? Ojo, Lucy, ahí no está bien porque después del will tiene que ir un verbo, sin el to. Los verbos modales hacen parte de esta lista de verbos que aparece aquí en azul. Y es que estos verbos modales, los verbos modales no requieren, recuerden, miren, aquí está el can, que es el verbo poder, y visit. Estos dos verbos no requieren, al ser un verbo modal, no se requiere el uso ni del to ni del ing. Los dos verbos van sin ninguna modificación, eso lo aprendimos la clase pasada. Sí, esa es la excepción, eso es una de las excepciones. Like, to, ojo, no, William. Si utilizas el to, el verbo tiene que ir en infinitivo. Si no utilizas el to, el verbo tiene que ir con ing. I would like to go traveling. A mí me gustará. Lo que pasa, William, y lo que pasa, Alexander, es que los gustos no van en futuro. O sea, uno no va a decir como a mí me gustará la pasta. No, a mí me gusta o no me gusta. Sí, generalmente no se pone en futuro, como a mí me gustará viajar. No, a mí me gusta o no me gusta. Es algo que se expresa en presente, ¿sí? I will run in the traveling. Yo viajaré yo correré en el viaje. Estás más o menos diciendo, Lizeth. Pero no es un ejemplo que sirva porque no hay dos verbos seguidos, ¿sí? Ahí traveling no es un verbo, ahí traveling se está utilizando como un sujeto. Muy diferente cuando yo digo, a mí no me importa ayudarte,
¿sí? Tengo dos verbos, importar y ayudar. Esto es a lo que yo me refiero. Mind es un verbo que requiere que el siguiente verbo vaya en gerundio. Y hay otros verbos, otras situaciones como son los verbos modales, como les explicaba, no requiere del tú, tampoco requiere del ing para que estén seguidos, son los únicos. Cuando utilizan verbos modales, van dos verbos seguidos sin el uso del tú ni del ing. Y tenemos otro verbo, y tenemos otra situación, y es cuando tengo un verbo y tengo un pronombre objeto. Hay ciertos verbos, en realidad son tres, que no necesitan tampoco del tú ni del ing porque hay un pronombre objeto, como en este ejemplo. They made, el verbo hacer, un pronombre objeto as, y el verbo laugh. They made us laugh, como ellos nos hacen reír. En esta ocasión, por el verbo made, al estar seguido de un pronombre objeto, no requiere que el próximo verbo, no requiere que se utilice ni el tú ni el ing. ¿Listo? Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo sabemos cuáles verbos van seguidos de un infinitivo, cuáles verbos van seguidos de un gerundio y cuáles verbos no? Son listas de verbos, simplemente son listas que ustedes pueden ver en su curso. Ustedes en su curso, en la parte izquierda donde dice objetivos, en el menú gris aparece objetivos, y ahí aparecen las explicaciones gramaticales de todo lo que hemos aprendido en el módulo, y aparece este tema, verbs plus infinitive or ing. Así que son verbos seguidos de un infinitivo o de un gerundio, y entonces ustedes pueden ver estas listas que les estoy mostrando acá en su curso, las pueden bajar en un documento, guardarlas e írselas aprendiendo de memoria, ¿sí? Ya cada uno tendrá sus habilidades, sus estrategias para aprenderse estas listas de verbos, ¿listo? Entonces tenemos esta primera lista, que son los verbos que van seguidos de un infinitivo. O sea, después de este verbo, cuando ustedes vean el verbo afford o agree, arrange, cualquiera de estos verbos, el siguiente verbo tiene que ir obligatoriamente con un to. ¿Listo? Va a ir en infinitivo. Entonces por eso aquí se dice, she can afford to buy. Después del afford utilizo el to. Después de decide, miren, we decide to live, utilizo el to. Después de forget, utilizo el to, y así vamos a ir aprendiéndonos cada uno de estos. Entonces tenemos effort, agree, arrange, attempt, choose, decide, expect, forget, hope, managed, need, offer, plan, pretend, promise, refuse, seem, tend, threaten, and want. Estos verbos son los que van seguidos de un to, ¿listo? Ahorita vamos a hacer un ejercicio, no se preocupen, no les voy a decir, en un segundo ya se tienen que haber aprendido todos los verbos, porque no es así, yo lo sé. Eso es un poquito más, requiere más de tiempo y obviamente de compromiso, que ustedes hagan diferentes ejercicios con estas listas de verbos. Me imagino que ustedes estarán tomando pantallazos si quieren. Si no, me pueden escribir un correo y yo les envío la información. Aquí tenemos verbos. Estos verbos pueden ir acompañados de un pronombre objeto, y después del pronombre objeto va el infinitivo. Entonces, advise. Entonces aquí tenemos el ejemplo. He advised me to leave. Él me aconsejó. ¿A quién aconsejó? A mí. Por eso es un pronombre objeto, porque recae la acción en el pronombre. ¿En cuál? En yo. Entonces, he advised me, y después va el infinitivo, to live. ¿Cuáles son esa lista de verbos? Advise, allow, ask, challenge, encourage, expect, forbid, force, invite, permit, pursue, remind, teach, tell, want, warn, would like, and would prefer. Si ustedes se dan cuenta, aquí están todos los ejemplos para que ustedes vayan mirando ejemplo a ejemplo, frase a frase, cómo se utiliza el verbo, ¿sí? Hay frases en pregunta, hay ejemplos en pregunta, en negación, para que ustedes se den cuenta cómo se realiza en negación. ¿Listo? Miren que en negación va el he asked her not to open the box. Él le pidió a ella que no abriera que no abra la caja. Si ven cómo se hace la negación, entonces aquí ustedes van a encontrar otros ejemplos en negación. Antes del infinitivo, ¿no?
cuando la negación va antes del infinitivo. Porque si tengo, ya ustedes saben las estructuras y saben cómo negar. Digamos, aquí tenemos un ejemplo en que, en pasado. You didn't remind me to bring the food. Después del verbo remind, si tengo otro verbo, utilizo el to, ¿sí? Tú no me acordaste de traer la comida. Entonces, esta es la lista de verbos que tenemos, que van seguidos de un pronombre y después de un infinitivo. Aquí tenemos la lista de verbos. Les dije que es muy corta la lista de verbos que no van seguidos de infinitivos, tampoco van seguidos de ing. Son verbos que se caracterizan porque están separados por un pronombre objeto. ¿Listo? ¿Cuáles son? Make, let y help. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el ejemplo. My parents let me stay out late. El verbo let, después va el pronombre objeto y después va stay, que es permanecer. ¿Listo? Y la excepción a la regla, que como les decía, es los verbos modales, porque los verbos modales no requieren ni del to ni del ing. Ellos no se modifican ni el verbo que los acompaña.